Te doy la bienvenida a la segunda clase de esta guía de acuarela para principiantes en la que estaremos viendo las técnicas de acuarela. Ahora, empezaremos con la técnica de seco sobre húmedo. Vamos a preparar un color en nuestro godete. Por ejemplo, yo quiero pintar con un violeta, entonces humedezco mi pincel y con el color que quiero pintar voy a agregar un poco de agua, no demasiada, hay que cuidar la cantidad de agua también cuando estamos pintando. Y en este caso busco una mezcla homogénea entre color y agua. Entonces al tener este color, esta mezcla ya preparada, empiezo a pintar. En la técnica de seco sobre húmedo, también logramos tener más control de nuestra pincelada. Podemos definir formas y figuras. Procuro ir tomando más color cuando veo que se me acabó mi pincel para ir agregando a la zona en la que quiero pintar. Esta técnica es como la principal en acuarela porque lo que estoy buscando es crear una capa. Y por la característica principal de la acuarela, que es la transparencia, al secarse esta capa voy a poder luego agregar otra y otra y otra capa dependiendo de lo que quiera pintar. Entonces voy a dejar que se seque esta capa y luego agregaré otra capa. Ahora vamos con la técnica de húmedo sobre húmedo, y para lograr esta técnica puedo hacerlo con agua. Puedo empezar a hacer mi primera capa de agua o podría hacerla también con un color ya específico. Preparo nuevamente una mezcla de agua y color en mi godete o paleta. Y aquí, como podemos ver, la acuarela se va extendiendo sobre la superficie y pues nosotros no tenemos tanto control de los bordes, así como la primera técnica. Entonces aquí lo que puedo hacer es agregar otro color, hago otra mezcla. Recuerden tratar de lograr mezclas homogéneas entre agua y pigmento. Y con esta nueva mezcla, en la técnica de húmedo sobre húmedo, es importante que a medida que el papel va secando, nosotros vayamos agregando más pigmento que agua. Entonces en esta parte voy a agregar más pigmento y utilizaré el agua que ya tenía. Y seguiré agregando ciertas partes, ciertos toques con el pincel. Y dejando que simplemente la acuarela haga lo suyo. Y listo, voy a dejar que se seque esto. Podría agregar más color, pero si lo que hago es pasar el pincel sobre esta parte donde todavía está húmedo, lo que haría sería barrer el pigmento que hay ahí. Entonces voy a dejar que seque para después agregar más capas. En este momento voy a volver al primer círculo, simplemente para agregar una capa más. En esta parte podría ir agregando otro tono, voy a agregar azul para oscurecer la siguiente capa. Ahora vamos con la técnica de pincel seco. En la técnica de pincel seco usaré este pincel, un pincel plano, recto, para que me ayude a dar el efecto que busco. Estoy utilizando azul ultramar. Y en esta técnica de pincel seco lo que busco es tener más bien mucho pigmento y poca agua en el pincel. Entonces hago este movimiento simplemente para
como descargar el exceso de humedad en el pincel y puedo pintar. En esta técnica podemos ver cómo se muestra mucho la textura del pincel, pero dependiendo del tipo de pincel también podríamos notar más la textura del papel. Entonces lo que hago es como arrastrar el pincel en el papel. Esta técnica suelen usarla mucho para pintar el brillo del mar. Ahora voy a utilizar color diluido en la parte de acá arriba. Y aquí lo que hago es con papel toalla, es ir retirando el pigmento del papel. Esta técnica se conoce como lifting o levantamiento y muchas veces se utiliza para crear la forma de las nubes, por ejemplo, pero si yo pinto una hoja, por ejemplo, entonces, por ejemplo, si yo tengo esta hoja, utilizo un papel delineador que esté humedecido, pero no cargado de agua. Y lo que hago es levantar el pigmento, levanto un poco y seco. Y repito, levanto otro poco, seco el pincel. Y así voy obteniendo luces en mi pintura. Esta técnica hay que aplicarla cuando la acuarela aún está húmeda. Y también nos sirve esta técnica de levantamiento cuando necesitamos corregir algún error. Simplemente con el papel toalla vamos a acercarlo a la parte que queremos corregir, que se nos salió, por ejemplo, si en esta parte se me sale un poco de pintura por aquí, por exceso de agua, voy yo con mi papel toalla y secaría y listo, se absorbe en ese mismo momento. Pero hay que actuar rápido. Listo, ahora vamos con la técnica de la salpicadura. Voy a crear nuevamente una mezcla de color y agua. Voy a proteger mi otro círculo. Lo que vamos a hacer es, con el pincel cargado con un color, doy golpes y creo estos puntos muy aleatorios. También podría hacerlo con un cepillo de dientes que ya no esté en uso y hago esto. También pues es cuestión de gustos. A mí personalmente me agrada más hacerlo con el cepillo. Y para la última técnica que quiero mostrarte, aplico pintura, pero es importante en esta técnica que esté húmedo cuando vamos a aplicar la sal. Podríamos utilizar sal de grano o sal de mesa. Yo en mi caso voy a utilizar sal de mesa y lo que hago es esparcirla por toda la superficie en la que quiero que se seque y que se logre una textura. Y listo. Ahora lo que haremos luego de que se seque es retirar la sal, pero por ahora no lo vamos a tocar, vamos a dejarlo que siga ahí absorbiendo el pigmento y el agua. Luego de un tiempo y ya que la acuarela ha secado completamente y la sal también, simplemente procedo a remover. Como ven, es una textura muy interesante
la salpicadura también ha secado y el resto de las técnicas también. Esto es todo por la clase de hoy. Te veo en la siguiente clase en la que seguiremos compartiendo técnicas y conocimientos para principiantes en acuarela.